Hola, buenos días, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pasen y vean un nuevo programa de Ambiente y Medio en la pantalla de América. Y el único programa de ecología de la televisión argentina. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, por suerte, muy contento porque tenemos mucha información para brindar, como así también el código QR que se encuentra en la pantalla, el cual pueden escanear y conocer todo lo que hacemos, lo cual es mucho. Así es, ¿se perdieron un programa? Lo pueden volver a ver. Bien, como por ejemplo, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos para continuar con una temática que ya venimos abordando, que tiene que ver con la movilidad eléctrica, la transición energética, el uso de baterías de litio. Venimos hablando con Guillermo Garaventa. ¿Viste cuando te cruzás con alguien que sabe muchísimo y querés exprimir al máximo toda la información que tienen? Es el caso. Este es uno de esos casos que lo escuchás y te quedás como embobado mirándolo diciendo, contame más, a ver, ¿qué más tenés para contarnos? Hoy vamos a hablar de movilidad eléctrica. ¿Cómo estaría bueno pensar esa transición eléctrica para un país como el nuestro, que es el caso de la Argentina, un país súper amplio y vasto, pero a la vez con muchos focos de ciudades grandes, con mucha contaminación derivada del uso de automóviles y así? Bien, un tema muy interesante porque, bien lo decís, en países que son más pequeños la movilidad eléctrica está un poco más instalada, justamente por la accesibilidad que hay. Y en la Argentina, un país tan grande, se complica un poco más, con lo cual abordar también ese debate. Bien, me gusta. ¿Vos qué tenés hoy? Yo me fui al rincón de Milberg, en la localidad de Tigre, a conocer una reserva que todavía no fue declarada como tal, no fue declarada como reserva municipal, pero la idea es que en un futuro sí pueda hacerlo, pero que hoy cuenta con el trabajo de vecinos, de voluntarios que a pulmón trabajan ahí para sacarla adelante y que hoy sea un espacio que pueda ser visitado por los vecinos de Tigre y, por qué no, de toda la Argentina. Qué importante la participación ciudadana, ¿no? En estos casos. Siempre, y la verdad que es muy conmovedor ver cómo personas ponen su cuerpo a disposición de una causa en común que tiene un fin social. La verdad que es muy motivante, así que por eso fuimos a visitarlos y nos fuimos muy contentos. Bueno, veremos de qué se trata. Y además, como siempre, tenemos un Es Posible. Bien. ¿De qué va hoy? ¿De qué va hoy? Pregunta, ¿tomás alguna decisión respecto de aquellos productos cosméticos que tienen o no tienen testeo en animales? Quiero decir, ¿los consumís o dejás de consumirlos por una razón o por la otra? Yo personalmente no pongo ese límite, pero sí me interesa empezar a traer eso a debate, ¿no? Como empezar a tener eso en cuenta, tratar de elegir estos productos que no hacen testeos en animales, que no utilizan a los animales como laboratorio, ¿no? Básicamente. Y de eso se trata, ¿no? Empezar a ver si podemos de alguna manera llegar a testear estos productos que después se utilizan sobre pieles, sobre nuestro pelo, sin tener que pasar por animales. ¿Sabes qué? Hay una empresa internacional muy grande que desde hace años desarrolló como su propia piel para poder evitar el uso de animales, y hoy en día es una demanda, ¿no?, del consumidor. Hoy la gente se empieza a preocupar por este tema y empieza a exigir que no se use a los animales para estas cosas. Y la importancia de las restricciones también, porque por ejemplo en la Unión Europea no se permite el consumo o la comercialización de productos cosméticos con testeo en animales, y que pasan dos cosas. Primero, que aquellos productos que sí testean van a parar a lugares donde no tienen la restricción, como por ejemplo Sudamérica, pero lo otro que sucede es la importancia de las restricciones, porque eso moldea el mercado y entonces empezamos a tener productos que no testean en animales. ¿Es posible? ¿Es posible usar animales virtuales para testeos? Las góndolas de la perfumería abarrotadas de productos hacen difícil la decisión. ¿Llevo una máscara de pestañas que me dé volumen o prefiero que luzcan larguísimas? Mejor voy por la que no se me corre aunque llore a mares. Pero, ¿y si fueran probados en conejos, cobayos y ratones? Los testeos en animales son una práctica científica extendida en la industria cosmética. Por décadas no tuvo freno. Salva a Ralph, un corto animado que logró viralizarse, marcó un hito en la toma de conciencia. El conejo protagonista logró calar hondo al mostrar su trabajo en un laboratorio y explicar cómo le afeitaron el pelaje, le quemaron la piel con productos químicos y, con resignación, narrar que ese es su inevitable destino. Ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. Ese es el mensaje final y así se interpretó en muchos países que tomaron medidas para restringir o prohibir estas prácticas. La Unión Europea fue uno de los primeros bloques en decir basta.
India, Israel y Nueva Zelanda siguieron el mismo camino. Varios países de América Latina han avanzado en la aprobación de leyes que incentivan métodos alternativos. En Argentina, la Ley 14.346, que prohíbe el maltrato animal, limita la experimentación más allá de lo indispensable y castiga el abandono de los ejemplares luego de su utilización. En definitiva, regula pero no prohíbe el testeo. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha dado un paso revolucionario a través del proyecto Vic3R para reducir drásticamente el número de individuos utilizados en investigación, reemplazándolos por modelos generados por inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan los conejillos de India virtuales? Con datos históricos reales que permiten simular las respuestas a diferentes tratamientos. El proyecto se inició en septiembre y durará 3 años y medio. Cuenta con 28 millones de euros de financiación. Mientras esperamos que los vacíos legales se llenen y la tecnología nos ayude, chequea cómo se crean los productos que comprás. Busca los sellos cruelty free que nos aseguran que no hubo seres atormentados en el proceso. Respetemos el entorno en el que vivimos. Es posible. A la vera del río Reconquista se encuentra la Reserva Natural Rincón de Milver, en la localidad de Tigre. Reserva de unas 7 hectáreas que todavía no fue declarada como tal oficialmente. Por lo tanto, hoy, además de conocerla, pedimos que se atienda el reclamo para poder disfrutar de este espacio verde para todos los bonaerenses y los vecinos de la localidad de Tigre. Como dijimos, estamos en una reserva que todavía no fue declarada reserva. Ricky, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir. Contanos desde el principio cómo nace el proyecto. Bueno, el proyecto de la reserva nace en 2017 a partir de la carrera de licenciatura en gestión ambiental, en la cual era parte de nuestra compañera Yelén, en la cual la que presenta este predio, su totalidad, como una futura reserva natural. Al profesor, que también es nuestro compañero ahora, Roberto, le gustó mucho, se lo dieron por aprobado y bueno, todos empezaron a dar manija de la factibilidad de que el proyecto se realice, más allá de que quede en el aula. En su totalidad, ¿qué significa? Porque el predio era más grande y ahora es un poco más Así pequeño. es, el predio tenía en realidad un poco más de 20 hectáreas, de las cuales hoy solo nos quedan, por diversos motivos, solo nos quedan aproximadamente 7. Bueno, los chicos hicieron todo el papelerío que es pedir las tierras al AVE, pedirlas al municipio, conseguir reconocimiento de otras fundaciones, de parques nacionales y demás. Y a partir más o menos de 2021 es que ellos hacen uso del lugar, más allá del papelerío, se empezó a implementar de la visita, de reunirse acá, de empezar a abrir senderos, de hacerlo un lugar visitable, de resaltar su atractivo y demás. Y al día de hoy, bueno, más allá de que no tengamos una declaración como tal, el lugar funciona, digamos, es casi de hecho, porque la gente viene, nos visita, somos ONG, nos visitan escuelas, nos visitan empresas, nos visita gente, turistas los fines de semana y demás. Sigue siendo muy importante que seamos una reserva declarada para tener todas las potestades que no tenemos. Como por ejemplo. Y por ejemplo, ninguno de nuestros compañeros es guardaparque oficialmente, no tenemos un sueldo, digamos, todo esto es un trabajo a pulmón entre vecinos. Recién lo contabas, Sí. La reserva trabaja, o mejor dicho, está sostenida por el Sí. trabajo de voluntarios sin remuneración, que tienen otros trabajos para poder subsistir. Es tu caso, por ejemplo. Contanos cómo lo sostienen de parte del voluntariado. Bueno, mayormente el trabajo del voluntariado se sostiene por un grupo de voluntarios. Los que estamos, digamos, en lo que sería una especie de comisión, somos los mismos 8, que nos vamos dividiendo las tareas, lo que podemos hacer. Cuando se necesitan fondos, o tratamos de recolectarlo, tanto con donaciones, con visitas de empresas y demás. ¿Cómo hace un colegio para, por ejemplo, poder venir a visitarlo y el vecino de a pie común? La entrada al lugar es libre y gratuita. Obviamente. Lo único que pedimos es las cosas básicas, que es no hacer fuego, no pescar, no venir con las mascotas. Después pueden venir a tomar mate, pueden venir a comer, pueden venir con los chicos. Yo ahora más que nada estoy en la parte de lo que es mantenimiento
Por ejemplo, despejar senderos, armar mesas, armar sillas, armar claros, venir y, por ejemplo, hacer relevamientos de, no sé, animales. Me vengo acá y veo qué animales veo, qué aves veo, en qué horario. También doy visitas guiadas, muchas veces cuando tenemos visitas de colegios o empresas, que nada, es una de las partes que más me gusta porque como guardaparque la educación ambiental es algo que es primordial, creo yo, para la preservación del ambiente. Empezamos con un solo sendero abierto a machete, que me acuerdo que los guardaparques me cuentan que se metían abajo de la zarzamora a cuerpo a tierra para poder despejar y para poder explorar. Hoy en día tenemos por suerte 4 senderos con 2 claros y 2 miradores muy lindos que fueron todas hechas por voluntarios. Acá más que nada lo que tenemos es muchas aves, el típico biwá que lo vemos siempre en Tigre, que se lo confunde con un pato, no es un pato, es un biwá. Tenemos garzas blancas, garzas moras, garzas brujas, martines pescadores, una infinidad de aves que no voy a mencionar ahora. Tenemos reptiles como por ejemplo el lagarto overo, que es hermoso, carpinchos, una población estable de carpinchos, de un carpincho que bueno, se ve que ahora está con su familia acá. Flora nativa, es muy impresionante cómo se ha preservado el lugar, porque nosotros pasamos por el Alizal, ¿viste? Bueno, eso es un bosque nativo que no nos explicamos cómo se conservó, está prácticamente intacto. Bueno, los alisos de río, tenemos nativas como la burucuyá, que es una planta que tiene un montón de interacciones con fauna, que es muy linda de ver también, tiene una flor hermosa gigante que parece un extraterrestre casi. Tenemos anacahuitas, saucos, sauces criollos, también tenemos tarumá, hemos plantado algunos, fumo bravo, regeneradores de suelo. Nada, es una infinidad también que creo que son más de 60 especies, que es un montonazo. Me parece que es un lugar en el que se alberga una gran biodiversidad, o sea, en este espacio que tenemos son 6,5 hectáreas, podemos diferenciar 7 ambientes, es un montón para un lugar tan chico. Y el humedal es el que nos da vida y al mismo tiempo nosotros lo tenemos que cuidar para poder seguir viviendo. Que él siga, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras y enseñarles que vivimos en un ambiente, vivimos en la naturaleza y somos parte de ella. ¿Cómo ves la reserva hoy en comparación a cómo la viste en una primera instancia, con todo el trabajo que fueron haciendo en el medio? Bueno, la veo mucho mejor, la veo más diversa debido a tantas plantaciones que hemos hecho con mis compañeros y distintas ONG y empresas y escuelas. Veo que es más disfrutable, que tenemos espacios que antes no teníamos, tenemos senderos con miradores al río, tenemos una zona tanto de descanso. Bueno, tenemos mucha cartelería que han hecho desde distintos voluntarios, escuelas y demás, que cada uno como que le da su toque, ¿viste? Como para que tenga más un sentido de pertenencia a algo que es suyo, digamos, que estamos pidiendo todos. Su nombre, Rincón de Milberg, se debe a la zona en la que estamos. Claro, la reserva se ubica en el barrio de Rincón de Milberg, en la localidad de Tigre. En plena provincia de Buenos Aires, cerca del delta de Tigre, se encuentra este oasis natural en el que encontramos garzas mora, algún que otro carpincho, flora nativa y también exótica, lo que nos indica también que hay trabajo por realizar. Desde Ambiente y Medio nos sumamos al pedido de declararla como reserva para poder categorizar a este espacio verde como de conservación, para así, insisto, disfrutarla entre todos. En las grandes ciudades los autos son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se estima que el transporte por carretera representa aproximadamente el 26% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Esta cifra resalta la necesidad de abordar el impacto ambiental que tiene el uso de los automóviles en los espacios urbanos. En este contexto, la movilidad eléctrica se presenta como una solución clave para reducir la contaminación y mitigar el cambio climático. Guillermo Garaventa, con quien ya hemos hablado sobre el litio y aviones eléctricos, en esta ocasión nos explica sobre los beneficios y las oportunidades que ofrece la movilidad eléctrica. Hoy la movilidad eléctrica es muy importante, primero porque necesitamos bajar la contaminación. El mundo quiere respirar y no lo estamos dejando. Y la única forma de que el mundo pueda respirar es bajando los vehículos de combustión. La movilidad eléctrica está pegando muy fuerte porque con baterías de litio, cuando uno recarga una batería de litio desde el enchufe, aunque lo recargue desde el enchufe,
ese vehículo eléctrico sigue siendo más eficiente que el mismo vehículo a explosión. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de un enchufe donde en algún punto del país alguien está generando con alta eficiencia. Mucha más eficiencia que el combustible que hubiera quemado ese auto en el andar. Por eso es que la movilidad eléctrica y de los autos del día a día, no el Tesla. El Tesla no es el que necesita el mundo. El que necesita el mundo es el Volta, el Zero Electric, el Tito. Estoy haciendo propaganda, pero son los autos que se desarrollan en la Argentina. Y espero no olvidarme de alguno. La realidad es que esos son los autos que hay que hacer. Los del día a día, los de 70 kilómetros de autonomía, 70 kilómetros, 80 kilómetros por hora de velocidad nominal y 3, 4 plazas. Ni siquiera baúl, porque el baúl ¿para qué? Si es el auto del día a día. Yo cuando voy a hacer mandado voy solo. Tengo 3 asientos para usar. Así que esos son los autos que hay que hacer. Y que usan baterías muy pequeñas, entre comillas, 70, 80, 100 kilos, y no el Tesla 800 kilos en batería, que son equivalentes al consumo de 2 manzanas de casas almacenadas al piso de tu auto. Una de las cuestiones que tienen los autos eléctricos es la expectativa de vida. Normalmente las pilas de litio hierro fosfato, que es la tecnología que nosotros proponemos para pequeño porte, tiene 2000 ciclos de carga-descarga. Pero las tecnologías del litio que usa Tesla tiene 500 ciclos de carga-descarga. Con lo cual, en una tecnología, el solo hecho de la tecnología ya te garantiza 2000 ciclos. 2000 ciclos son más de 7 años, porque ahora hay días que no la usás. Y a lo mejor 10 años de usar un automóvil con esa tecnología. Pero el Tesla, ¿cómo puede ofrecerte 10 años? Porque sobredimensiona la batería. La hace más grande de lo que requiere el auto, con lo cual la batería nunca se descarga a cero. Y al no descargarla a cero, esos ciclos de vida crecen. En un país como el nuestro, que se destaca por su gran extensión, nos surge la duda de si la movilidad eléctrica también es una buena alternativa para movernos entre ciudades y provincias del país. La movilidad eléctrica en la Argentina hay que manejarla con vehículos de poco porte. Cuando uno se plantea la construcción de autos chicos en las ciudades, ocurre que uno se imagina cómo hago para ir a Mar del Plata. Andate con el auto explosión. No innovemos, porque si no tenemos que ir al Tesla. Y entonces nos pisamos la cabeza. Porque la realidad es que el auto explosión en las rutas, cuando vos tenés 1 millón de autos en la ruta, tenés 50 millones de autos en las ciudades. Y los que contaminan son los de las ciudades. Los de las rutas también lo hacen, pero como van en un régimen de velocidad constante, toda la electrónica trabaja más o menos mejor y por eso las autonomías de los vehículos en las rutas son mejores que los de la ciudad. Entonces, no nos preocupemos por las rutas. En este momento todavía no. Saquemos la ciudad. Acá en La Plata tenemos 600, 700 mil autos. En Capital Federal, millones de autos. Eso hay que sacar. Hay que sacar los autos de México, que están en una nube. Hay que sacar de Santiago de Chile los autos, que están en una nube de dióxido de carbono. Esos son los autos que contaminan, no son los de las rutas. Ahora las movilidades eléctricas se han expandido en patinetas, en bicicletas, en aviones eléctricos, ¿no? Pero la realidad es que todo tiene que ver con el desarrollo. Cuando el desarrollo se hace de manera continua y permanente, aparecen en países como el nuestro distintas aplicaciones. Si nos dejan volar la creatividad y armar equipos medianamente compactos, y las cosas evolucionan, ¿viste? Entonces por ahí vas a ver que de pronto cuando lanzábamos los cohetes de Pipinas, estábamos ahí con las baterías que habíamos desarrollado desde aquí, y cuando sacamos el colectivo de línea a la calle, las baterías desarrolladas desde aquí, por supuesto con pilas comerciales, y sí, con pilas comerciales, pero las baterías, el por qué, cómo, qué elegir, qué tecnología, cómo conectarla, qué capacidad, bueno, todas esas cosas, es un know-how que fueron años de desarrollo que nos permitieron llegar a eso. La movilidad eléctrica es muy importante para nosotros en el país porque genera conocimiento, nos permite formar recursos humanos, nos permitiría entrar en un nicho donde pocos países lo están desarrollando. Nosotros tenemos mucha historia de desarrollo, pero lamentablemente la pendularidad nos ha hecho perder el rastrojero, el Pulqui 1, el Pulqui 2, la locomotora argentina, el tractor Pampa, y si seguimos el ARSAT 3, entonces la movilidad eléctrica, y fíjate que todo lo que mencioné son todos desarrollos que el primer mundo los desarrolla. Vehículos, aviones, radares, satélites, cohetes. Bueno, hay 10, 12 nichos que Argentina en los últimos años ha demostrado que puede acceder y tiene la capacidad de hacer. Uno de ellos es la movilidad eléctrica. Si me preguntan a mí, cosa que nadie hizo, pero voy a dar mi opinión igual,
Cuando hablamos de repensar la movilidad o de transicionar hacia una movilidad eléctrica, es importante dar en paralelo otra discusión que no tiene tanto que ver con las fuentes de energía, sino con el uso que le damos a los autos. Es decir, tenemos que repensar no solamente el combustible que usan autos, motos o colectivos para moverse, sino también en pensar cómo podemos hacer para eficientizar los trayectos, para necesitar menos autos y para que sea más fácil y cómodo trasladarnos en medios alternativos de transporte. Esta es una charla que continuaremos en otra oportunidad, pero mientras tanto está bueno saber que la movilidad eléctrica llegó para quedarse y que nuestro país tiene un gran potencial para encontrar en este mercado una oportunidad tecnológica y económica para el desarrollo de nuestra industria nacional. En mi visita a Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, a 520 kilómetros de aquí más o menos, además de contar cómo trabajan con la gestión de los residuos sólidos urbanos, hicimos un informe muy bonito. ¿Sobre? Un proyecto que están llevando a cabo con la plantación de un árbol por cada nacimiento de un niño del municipio. Ah, mira qué interesante la propuesta. Entonces, además de trabajar con políticas que tienen un impacto real en la gestión, por ejemplo, de los residuos y sobre todo en la sociedad, tienen estos proyectos que acompañan justamente estas políticas y que lo hacen de alguna manera concientizador, educador y sobre todo motivador. Me encanta que genere un vínculo entre el crecimiento de la población y el cuidado, ¿no? Y el crecimiento de los árboles y de los espacios verdes. Y además ese árbol de alguna manera pasa a ser de la familia, ¿no? Y sobre todo del niño, con lo cual se arma alrededor todo un movimiento muy lindo. Y generar un vínculo entre eso, lo que vos decís, la persona recién nacida con la naturaleza, sabiendo que tiene un árbol, que tiene su nombre, que nació con él. Un árbol, un niño de la Municipalidad de Tres Lomas. Me encantó la propuesta. ¿Vos? Bueno, viste que también venimos hablando de moda reciclada, esta puerta que abrió en un punto la ceremonia de los Martín Fierro, que en este momento, no te voy a decir cerrar porque es una puerta que abrimos y nunca vamos a cerrar del todo, pero sí terminar de mostrar estos avances que se están dando, estas alternativas que aparecen, en este caso con joyería contemporánea. Bien. ¿Cómo podemos desvincular esta asociación que tenemos de los materiales preciosos con las joyas de alto valor, ¿no? O sea, hablando de joyas, de herramienta que nos acompaña y que nos viste de alguna manera. Y fuimos al taller de Fabiana Gadano, que se dedica a dar clases y a la realización de joyería contemporánea con materiales reciclados, en particularmente con botellas de plástico. Bien. Joyas con botellas de plástico. Así es. No sabes la variedad. O sea, realmente uno piensa como, ¿cuánto se puede crear con una botella de plástico? Infinitas opciones y que no te das cuenta del todo que estamos hablando de botellas en un punto. Y eso también es muy interesante. Bien, para la imaginación no hay límite. No hay límites, así es. Hoy recibimos a alguien que estuvo más de 20 años en el Servicio Meteorológico Nacional, es meteorólogo, naturalmente, y nos va a hablar de la profesión, de los fenómenos meteorológicos que andan circulando en la actualidad, así que lo vamos a escuchar, si te parece, por favor, a Lucas Berengua. Hace 152 años que existe el Servicio Meteorológico Nacional y hace 20 de esos 152 años que está él, con lo cual su importancia y también la alegría de recibirlo en Ambiente y Medio a Lucas Berengua. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué destacás del Servicio Meteorológico Nacional, las funciones y modalidades que se fueron actualizando y sobre todo desde lo personal, cómo fuiste viviendo este crecimiento? Mira, el Servicio Meteorológico Nacional yo creo que es una de las instituciones más estratégicas que tiene la República Argentina. No solo pensada por la función a la que todos estamos acostumbrados, que es el pronóstico del tiempo, sino la planificación en diversas áreas de un país. La economía, el campo, los recursos hídricos, la investigación científica. Además de los usuarios directos y más conocidos que tiene la institución, que son el transporte marítimo, el transporte aeronáutico, el fluvial y demás, con un montón de productos que se generan a diario que uno por ahí en la diaria no conoce, ¿no? Es algo muy loable, es una institución muy, muy estratégica,
a la hora de planificar y sostener fuerte un país. Y si te tendría que catalogar basado en la historia al Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué es el Servicio Meteorológico Nacional? Es la gente que lo compone. Sin duda el Servicio Meteorológico Nacional, por ser la medición una de sus principales misiones y por haber sido siempre la medición conformada por instrumentos y seres humanos, sin todas esas personas que midieron durante estos últimos 152 años, hubiera sido imposible tener la base de lo que hoy se necesita como servicio meteorológico y climático, ¿no? Porque cuando uno habla de meteorológico, por ahí vincula un poco más la diaria del corto plazo y del pronóstico de los alertas, pero hay que tener en cuenta que para todo eso tuvo que haber toda una base de medición y que para entender de cambio climático tenemos que entender qué pasó hace 150 años. Con el cambio climático alterando y acelerando los patrones, ¿pronosticar se hace cada vez más difícil? A ver, cuando nosotros hablamos de escalas en tiempo y clima, no solo estamos hablando de escalas espaciales diferentes, sino temporales diferentes. Acá, o por lo menos en mi especialización, que es el corto plazo, la parte de observaciones y pronósticos muy específicos, aparte de la comunicación que hago a diario, muchas veces con todo lo que se dice o se habla del cambio climático y todo lo que puede llegar a producir, a veces se nos hace difícil llegar con el mensaje de lo que se necesita comunicar por la gran batalla de comunicación que hay y por la cantidad de información que hay dando vuelta. El cambio climático y el clima entran dentro de una escala temporal mucho más grande, en el que los pronósticos tienen otras dificultades completamente diferentes, porque ya no son el sol, la máxima, la mínima, y si va a llover o no. Entran en juego otros factores estratégicos, y volvemos a la definición que fuimos al principio, ¿no? ¿Qué es un servicio meteorológico y cómo tiene que estar pensado dentro de un país? Cuando hablamos de clima y hablamos de tendencias climáticas, estamos hablando no de hoy, mañana y la semana que viene, sino de meses o estaciones del año. Y la realidad es que hoy se ponen en juego muchas cosas cuando uno habla de que va a ser un verano más seco de lo habitual o más cálido. Porque estamos hablando de que hay un montón de tomadores de decisión, que no somos todos nosotros antes de salir de casa todos los días, que tienen que tomar decisiones en recursos hídricos, en cosechas, en recursos energéticos de un país. Entonces, con la cantidad de información que hay, a veces se nos vuelve ciertamente más complicado llegar a un producto final y poder comunicarlo bien y que le llegue a la persona que le tiene que llegar esa información. ¿Y hay predicciones que te gustaría no hacer, pero que sin embargo ya no ves tan lejanas en materia climática y sobre todo teniendo en cuenta nuestras latitudes? Nosotros trabajamos como máximo con 3 meses. El resto de los escenarios de cambio climático previstos por los modelos, de acuerdo a las definiciones del IPCC y de grandes equipos de meteorólogos y científicos internacionales que trabajan en cambio climático, realmente son muy preocupantes de comunicar. Los pronósticos más difíciles de comunicar en cuanto al clima son estos escenarios complejos en los que a futuro uno ve que los fenómenos meteorológicos de tiempo extremo se van a dar cada vez más seguido que lo que estamos acostumbrados a verlos. Vamos a un ejemplo que nos toque a nosotros en el verano argentino. Todos los veranos, desde que hay registros, hay granizo grande y hay tornados en Argentina. Ahora bien, el calentamiento global, una de las causas del cambio climático, puede generar que las tormentas evidentemente tengan una intensidad a la que no estamos no solo preparados para afrontar como población, sino nosotros preparados para comunicar muchas veces. Entonces, esos son desafíos muy, muy complicados en la diaria. Ni que hablemos de cuando vemos la recurrencia de fenómenos extremos, como lo que pasó ahora con el huracán Milton, o lo que viene pasando con los huracanes, al menos en los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo se trabaja? En la diaria nosotros trabajamos con modelos numéricos. A esos modelos numéricos, un meteorólogo lo que hace es darle valor agregado para generar un producto final que es el que le llega a todo el usuario. El modelo numérico de por sí solo te arma el pronóstico del teléfono. El meteorólogo toma el resultado de varios modelos numéricos, le da el valor agregado de su marco teórico, de su conocimiento, de su experiencia de la zona en la que está trabajando, que la supercomputadora tal vez no la tenga,
Y en la diaria nuestra, lo que nos está pasando y que yo recuerdo lo que pasó el año pasado con el huracán Otis y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es que estamos en un escenario en el que los modelos computacionales o inteligencia artificial, si queremos llamarle, no tienen las condiciones de lo que hoy realmente pasa, porque tenemos la temperatura del Golfo de México y de la zona tropical más alta que se haya medido antes. Entonces no hay experiencia anterior sobre lo que podría llegar a pasar con eso. La experiencia y la comunicación ha sido, se van a producir huracanes más poderosos cada menos tiempo. Esto está pasando, pero a eso se agregó un fenómeno que antes nosotros no lo veíamos, y es el aumento de intensidad de tormenta tropical a huracán categoría 5. En el huracán Milton de hace unas semanas, en 18 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 para después sostenerse. Entonces, esas pequeñas cosas que constituyen los extremos, a la hora de sentarse a pronosticarlo y poner a salvaguarda a un montón de población, son las que muchas veces más se complican y más te hacen crispar los pelos a la hora de estar en el fuego a fuego, ¿no? en el día a día en una oficina operativa. Lo mencionaste 2 veces y te tengo que preguntar por el huracán Milton. Dimensiones, riesgos y sobre todo distintivos de este fenómeno meteorológico. El huracán Milton, lo mismo que pasó con Helen, que fue su predecesor a los 9 días uno de otro, y el que se me viene a la mente, que lo mencioné antes también, que es el huracán Otis, tuvieron 3 características en particular que no estamos acostumbrados a ver, y es la rápida intensificación. Les da su propio nombre y apellido esa rápida intensificación que hace que no nos dé a tiempo a poner la gente a resguardo muchas veces. No solo sorprende desde lo meteorológico y desde el impacto, sino que el desastre natural por la falta de preparación en la población para semejante impacto es muy grande. A nivel riesgo nos dejan tanto Milton como los anteriores, estos 3 en particular que te nombré, nos dejan mucho que aprender a la hora de gestión de riesgos y a la hora de cómo nos vamos a preparar. Yo no había escuchado antes a quienes llevan adelante los sistemas de protección civil en Estados Unidos decir: ya no hay tiempo de escapar, etiquétese el cuerpo. Y esto lo hicieron con Helen y lo hicieron con Milton, el gobernador de la Florida, desesperado prácticamente en la televisión, diciendo: no hay más tiempo de escapar. Encienda su celular, mande la ubicación y espere a los servicios de rescate. Eso un poco marca un todo de lo que está pasando a nivel gestión de riesgos, fenómenos meteorológicos y hacia dónde hay que ir. Lucas, te hago la última. Muchas gracias por haberte acercado. Venimos haciendo en el programa una investigación sobre la oferta académica ambiental y todo lo que hay para estudiar relacionado para ser ambientólogo, cientista ambiental, ecólogo, lo que fuera. Quiero que des un mensaje similar, si se quiere, para aquellos que estén interesados en la meteorología. ¿Qué hay para estudiar? ¿Qué hay para estudiar meteorología? En Argentina hay 3 universidades nacionales que dan la carrera, donde uno puede estudiar licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Carreras duras, carreras largas, carreras a las que uno tiene que dedicarle mucho tiempo de silla. El Servicio Meteorológico Nacional forma únicamente observadores meteorológicos de superficie, que es el personal que está desplegado a lo largo y ancho del Servicio Meteorológico Nacional, estos próceres de los que hablábamos antes, que empezaron con Sarmiento en 1872, midiendo el tiempo a lo largo y a lo ancho de Argentina. Hoy 125 de esas estaciones continúan funcionando con instrumental convencional y con observadores meteorológicos para medir la temperatura, la humedad, la presión, el viento y codificar el estado del tiempo, no solo como lo conocemos nosotros, que es con el cielo parcialmente nublado, sino decir altura de nube, tipo de nube, llueve, no llueve, cómo está lloviendo. Para todo eso hay que estudiar. Hay un curso técnico que es de observador meteorológico, que sigue siendo hoy uno de los pilares del sostenimiento de las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, que acompaña la automatización, claramente, porque contra eso no hay con qué pararlo, pero es un curso que da el Servicio Meteorológico y que también puede ser una oportunidad para algunos que quieran formar parte de este staff o de dedicarse no solo a la meteorología, sino de tenerlo como un conocimiento afín, ¿no? Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.
A lo largo de la historia, las joyas fueron mucho más que simples accesorios. Han representado poder, estatus, identidad y hasta emociones profundas. Las piezas que elegimos vestir cuentan una historia y reflejan quiénes somos o quiénes queremos ser. La joyería tradicional, que se basa en la minería de oro, plata, piedras preciosas y otros metales, tiene un gran impacto ambiental que incluye la destrucción de ecosistemas, la contaminación de agua y suelos, la emisión de gases de efecto invernadero y, en muchos casos, problemas éticos vinculados a la explotación laboral. Nos hacemos la misma pregunta de siempre. ¿Es posible lucir o vestir joyas que hablen de nosotros, pero que impliquen un menor costo para el planeta? Para averiguarlo, hoy nos vinimos al barrio de Montserrat, al taller de Fabiana Gadano, una diseñadora industrial y curadora en artes que propone una solución innovadora a este desafío. Bueno, mi proyecto, esta parte del proyecto, se trata de reciclar botellas de agua y de distintas gaseosas y aplicarlas en piezas de joyería. La idea es llevar la noticia, llevar la intención o la inquietud, sería mejor, de qué hacemos con tanto desecho que generamos a diario. Y bueno, y por eso esta posibilidad de reciclarlo. Cuando yo hablo de reciclar, no se valida solamente por el hecho de aprovechar la botella y aplicarla en otro tipo de pieza. También tiene que ir acompañado por una búsqueda estética, por una búsqueda conceptual, con todo el requerimiento que la joyería tradicional también tiene, que tiene que ver con la calidad, con la terminación de las piezas. Bueno, que sea un objeto precioso, aunque el preciosismo pasa por ese concepto que estamos trabajando. No va a ser precioso porque tiene oro, como tradicionalmente se entiende. Es precioso porque justamente está reciclado de una manera lo más impecable que se pueda. Doy clases en mi propio taller y también doy clases para la Universidad de La Plata, la Facultad de Artes. Yo doy la materia de diseño de joyería. Siempre me gustó trabajar con materiales, experimentar, hacer transformación de materiales, por una parte, y por otra parte me enteré a través de una visita que hice a un acuario de las islas de basura que flotan en los océanos. Esto fue hace más de 10 años, que en ese momento no se hablaba tanto como a lo mejor ahora podemos escuchar sobre las islas de basura y los plásticos en suspensión en los océanos. Y se cruzaron estos temas, me empezó a impresionar mucho esa idea y el volumen de plásticos que se generaba en la ciudad. Y todos esos caminos se cruzaron para que yo prestara atención al plástico PET, que es el tereftalato de polietileno, de las botellas de agua y gaseosas. Y bueno, y tomé ese desafío de ver qué podía decir yo a través de ese material. La joyería contemporánea es esta joyería que, además de ser para usar, para ornamentarse, dice algo, comenta algo, tiene esta posibilidad de comunicar y comparte con la joyería tradicional el tipo de piezas. Entonces yo puedo hacer aros, puedo hacer collares, puedo hacer anillos, pulseras. Desarrollé distintas colecciones. Al principio trabajaba con calor, hago otras colecciones donde aprovecho la forma misma de la botella, esos planos cilíndricos, y entonces los curvo, los pliego. Es una línea que es mucho más geométrica. Y los temas se van presentando según estas distintas preocupaciones que voy teniendo. Esa preocupación, bueno, por la naturaleza, la preocupación por la suciedad en las ciudades. Entonces eso también para mí van siendo disparadores. En algunos casos trabajo con el material opaco, lo trabajo con distintos materiales abrasivos, entonces los satino o los marco con distintos tipos de piedras. Eso saca un poco del código conocido de la botella transparente, brillosa, ¿no? Entonces ya ahí, desde el punto de vista de diseño, es un detalle interesante para trabajar, porque se abre como todo otro mundo, otro tipo de referencias a las que se asocia la pieza. A veces más parecido a un vidrio satinado que a un plástico.
Y en general el trabajo es de módulos. Trabajo módulos, trabajo como partes componentes que después yo voy combinando. O voy enhebrando, o voy trabajando con técnicas de joyería, como pueden ser remaches, con distintos tipos de aletas, donde pliego el material y lo encastro. A esta altura, te digo, desde que yo empecé a trabajar, que ya va para 8 o 9 años, llevo procesadas unas 2000 botellas. Hay que tener en cuenta, cuando trabajamos con plásticos, el tema de que no hagamos más daño que el que estamos intentando mejorar, ¿no?, del medio ambiente. Digo esto porque hay que tener cuidado cuando trabajamos con los plásticos de no derretirlos, de no generar fumarolas que pueden ser tóxicas. Mi mensaje siempre está pasando por esto de que pensemos qué estamos haciendo con nuestro entorno, ¿no? Por supuesto, parte de este entorno cercano y bueno, de difundir esta idea de cuidar el planeta que tenemos, de cuidar nuestra ciudad. Siempre tengo eso presente. Fabiana crea piezas únicas a partir de materiales recuperados y logra darles una segunda vida a través del suprarreciclaje. De un envase de un solo uso prácticamente sin valor a una joya de lujo. Ella nos demuestra que la belleza y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Que nuestros accesorios, nuestras joyas, también hablen de nuestro compromiso por un planeta más sano. Desde el municipio de Tres Lomas, con algo de resolana que me deja los ojitos así, pero también de viento, por si lo escuchan, recuerdo que estamos a 150 kilómetros de Santa Rosa, cerca de la provincia de La Pampa, pero todavía provincia de Buenos Aires. Hacia algún programa mostramos cómo fuimos invitados desde el área de ambiente para mostrar cómo trabajan en la gestión de RSU, residuos sólidos urbanos, de manera seria y buena. Pero además complementan esa política ambiental con proyectos que tienen que ver con la promoción de la conciencia ambiental. Nace un niño, planta un árbol, es justamente un proyecto que además de ser hermoso, promueve esa conciencia. Frente a cada niño o niña que nace en el municipio, nos contaron que son alrededor de 140 por año, se planta un árbol. Además está decir que son especies nativas. Y se los decora con estos cartelitos en donde nos indica justamente la especie, el nombre del niño que pasa a ser un dueño simbólico del árbol y sobre todo un actor protagónico en un proyecto súper original. Merce es la directora de Tres Lomas, ya estuvo en el programa hablando de la gestión de los residuos del municipio. Quería preguntarte por qué se decide complementar la política ambiental con estos proyectos de más carácter simbólico, si se quiere, pero que eso no signifique que no represente un cambio material y concreto en la sociedad. Así es. Bien, nosotros siempre estuvimos pensando en cómo reforestar a Tres Lomas y nos habíamos enterado que una localidad muy cercana tenía este proyecto hace más de 30 años. Ah, mira, un montón. Está organizado por la Biblioteca Popular y bueno, hay fotos del bebé y hay fotos de la persona ya adulta junto a su árbol. Entonces, bueno, nos comunicamos con ellos, que más o menos nos explicaron cómo era y dijimos, vamos a empezar y vamos a llevarlo a cabo. Hoy en día, en este 2024, logramos tener una ordenanza, que ya el proyecto ya es ley y bueno, ya hay que llevarlo a cabo todos los años. Quiero saber las repercusiones que generan la gente. Fue una jornada muy hermosa. En una primera instancia plantamos 32 árboles. Bien. Los papás felices. Como verás, bueno, esto es un paseo, así que la gente viene con una botellita de agua, riega el árbol de su bebita o bebito. Comprometimos a las familias, las pusimos en colaboración con la naturaleza y bueno, cada niño simbólicamente tiene su árbol que a futuro esperemos que dé las flores correspondientes. Hace 3 semanas que hicimos esta plantación y bueno, y elegimos 3 especies fundamentales. Fuimos asesorados por una paisajista que, bueno, ella nos dijo qué especies, a qué distancia plantarlas. Ella seleccionó el lugar, un lugar justamente que es el acceso del pueblo, por qué elegirlo. Y bueno, y hemos plantado fresnos rojos, espinillos y pino radiata. Así que nada, en un futuro sabemos que va a quedar hermosa la entrada del pueblo con todos estos
árboles embelleciéndola. Fresno rojo, espinillo y pino radiata. En pleno crecimiento, tanto los árboles como los niños. Insisto con la importancia de complementar las políticas públicas, lo que realmente importa para generar un cambio, con estos proyectos que promueven la conciencia y el cuidado, palabra un poco desprestigiada en el último tiempo. Nace un niño, planta un árbol, acompaña la importancia de las políticas públicas y por supuesto que volveremos en algún tiempo para ver cómo crecieron tanto los árboles como los niños. En el año 2020, en el año de la pandemia, mientras muchos todavía teníamos restricciones para poder circular libremente, se produjo uno de los incendios más grandes de la historia de Córdoba, con 350.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Ese mismo año, en la Metro, Escuela de Comunicación y Diseño Audiovisual en Córdoba, un grupo de estudiantes, también en plena pandemia, cursaba su último año y como buenos recibidos tenían que realizar una tesis. Conmovidos por los fuegos que sucedían muy cerca suyo, decidieron hablar sobre eso y charlar con vecinos, damnificados, comunidades y barrios populares para que les cuenten sus historias y cuenten todo lo que habían perdido por esos incendios. Ese es el alma del documental, contar las consecuencias del mañana y todas las pérdidas materiales que sufren las familias que a partir de ese momento tienen que reconstruir su vida. Todo esto solventado con el testimonio de bomberos, héroes en este lío, y que mientras muchos no podíamos salir de nuestras casas, ellos ponían el cuerpo para combatir estos incendios. Fuego sin ley, de Julián Liendo, su dirección, es un documental que trata de los incendios en Córdoba, que pueden ver por YouTube y que personalmente recomiendo mucho, no solamente por la cercanía de la problemática, por la importancia también del tema, sino porque tiene imágenes que son realmente conmovedoras. ¿Cómo empiezan a atravesarnos en nuestro día a día y en nuestra realidad cada vez más los incendios, ¿no? En nuestro país. Exactamente, y sobre todo en provincias que tienen más presencia del fuego, como pueden ser Córdoba, y hablar de las historias y las consecuencias y cómo trabajar una vez que el fuego ha sucedido. Bueno, habrá que ver este documental y así nos despedimos de un programa más de Ambiente y Medio. Les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube con la campanita. Por favor. Pueden seguirnos en nuestras redes porque somos Fundación Ambiente y Medio y hacemos... Y creamos periodismo y contenido ambiental. Espero que lo hayan disfrutado y espero también que nos veamos el domingo próximo. Hasta la próxima. Chau.